Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Comics in Dialogue. Siana Sotelo y Elisa Macausla nos damos la bienvenida a la mesa dedicada a cómic y activismos. En este espacio virtual compartido abundaremos en la relación entre el trabajo de nuestros invitados e invitadas y qué entendemos por activismo gráfico hoy. Eso es lo que vamos a trabajar en esta hora. Y bueno, en esta mesa redonda comenzamos con las presentaciones. Yeye Gómez, hablar de su actividad creativa que se reparte entre el comentario político en viñeta, que publica además en medios autogestionados como El Salto. También ha realizado ilustración para portadas, cartelería e imagen gráfica vinculada a la acción sindical y el activismo feminista. Naufragio Universal es el título del libro de viñetas autoeditado con el apoyo de Injuve en 2017. Y como digamos que su actividad fancinera también muy relacionada con la autoedición, me gustaría destacar el título Gay, pionera del cine, que va sobre la directora, es un fanzine autogestionado, autoeditado, que trata sobre la directora de cine francesa Alice Guy, la primera directora de la historia del cine, colega de los hermanos Lumière, Georges Méliès y Léon Gaumont. Como veréis en las distintas, facetas de nuestras invitados hoy, veréis que también hay un trabajo precisamente en relación con autoras, con historia, con Herstory, que sabemos que saldrá en el debate y por eso también lo vamos un poco introduciendo según el trabajo de cada uno de nuestros invitados e invitados. Hay un tema también que me interesa mucho de lo que trabaja Yeye Gómez, que es toda su relación con el fanzine, la autogestión y la didáctica, porque tiene, su trabajo final de máster de formación del profesorado, el cuaderno de clase, que es muy interesante, porque analiza esos valores de la autogestión y del fanzine para llevarlos, a las aulas. Y también ha salido hace muy poquito Fancinética, el aula autoeditada, que es un proyecto junto al colectivo HUL, en el que hay ahí unas dinámicas que incluye en este trabajo. Y creo que puede ser interesante para debatir precisamente también con toda esta relación entre el activismo, la autogestión y lo institucional, porque además a Yeye le han dado hace muy poquito, felicidades, la beca de la Academia de España en Roma, con un proyecto además sobre la escritora, si no recuerdo mal, María Teresa León, que creo que también además fue ilustradora y conocida por ser mujer de Rafael Alberti, pero digamos que Yeye va a explorar mucho más en ese trabajo. Así que bienvenida, Yeye. Voy a pasar a Jules Maró. Yeye tiene el volumen apagado, ¿eh? Tienes el audio apagado. Bueno, para la siguiente le daremos voz, sin duda, pero podemos seguir con las presentaciones. Jules Maró, podría hablarse de un proceso creativo atravesado por lo político. En la obra de Jules, desde el azul es un color cálido, pasando por Escándalo y los cuerpos sonoros, y ese fanzine tan interesante que es City and Gender, la ciudad y el género, donde ya problematizaba en un sentido ensayístico sobre esta cuestión del espacio y la relación con la construcción de género, y que en una u otra medida siempre ha estado en sus novelas gráficas, ¿no? Pero digamos que ha habido como un trabajo más consciente y que en los cuerpos sonoros, por ejemplo, es evidente, ¿no? Su última publicación es You Brought Me the Ocean, donde Jules Maró además trabaja con Alex Sánchez para un cómic de young adult en el marco además de DC y en el universo de Aquaman. Creo que está, lo político atravesando desde la novela gráfica hasta el mainstream puede ser muy interesante de debatir en esta mesa de relación de cómic y activismos, y creo que esta última obra estoy segura de que puede dar mucho que hablar, diálogo y problematización de ciertas cuestiones, ¿no?
Y además, al recordar que Jules Marot fue una de las personas que impulsó la creación del colectivo de autoras de cómic en Francia, hermanado con el colectivo de autoras de cómic aquí en España. Y como decía, ha navegado el cómic de autor, el fanzine y el mainstream young adult. Y bueno, esta idea creo que va a ser interesante también recuperarla a lo largo de la mesa. E introducir ahora también a Almudena del Mazo, porque es pintora, ilustradora, así como escultora, y en 2018 publicó el cómic Francisca de Pedraza, Mujer y Media, Decir no en la España del siglo de oro, junto al profesor Ignacio Ruiz Rodríguez. Creo que es muy interesante esta obra porque también cómo llega Almudena a este personaje histórico es a través del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares, ¿no? Y cómo todo este personaje también es descubierto gracias a la documentación procesal del divorcio de Francisca, que además es descubierto por el profesor Ruiz Rodríguez. Francisca de Pedraza fue una mujer del siglo XVII que tuvo el valor de denunciar a su maltratador y como bien cuenta el cómic, después de 4 intentos fallidos y 10 años de lucha, consiguió una sentencia de divorcio de manos del rector de la Universidad de Alcalá en 1624. Vuelve aquí otra vez lo institucional, desde, digamos, lo gerstórico y también en relación a estos trabajos de vindicación. Creo que es interesante trabajar en relación con esta idea de cómic y activismos. Y ahora doy paso a mi compañera Siana. Muchísimas gracias, Elisa. Es para mí todo un honor y todo un placer estar esta tarde en esta mesa tan activista. Y no solo es un placer, es una alegría para mí presentar a nuestro siguiente invitado, Tote, que como él dice, a veces le llaman Antonio Rodríguez Laiz. Y Tote tiene una trayectoria personal y profesional muy ecléctica, muy interdisciplinar, en la intersección entre el arte, la informática, la geología. En su obra Desmadre en el Ayuntamiento, a través de su personaje Juan Galindo, Tote combina su labor como ilustrador y como dibujante cómico. Y hoy en día sus dibujos aparecen en revistas de muchísimos países y traducidos a varios idiomas, entre ellos La Cruz Roja, Ideal, NT, La Voz de Almería, El Mundo, Landers, Surprise Magazine, Dynamite. También hace ilustraciones para carteles, para libros, logotipos y anagramas publicitarios, pero sobre todo, Tote es una persona apasionada y comprometida, es un artista muy comprometido con los retos y con los desafíos de nuestro mundo actual, sobre todo con la urgencia de la crisis ecológica, medioambiental, con el gran drama de las consecuencias irreversibles del cambio climático. Dentro del panorama español, Tote es sin duda uno de los artistas no solo más comprometidos, sino más proactivos con este tema. A través de su humor gráfico y de sus ilustraciones busca y consigue sacudir conciencias y despertar corazones. Muchas gracias, Tote, por estar aquí. Muy bien, pues si os parece vamos a comenzar con nuestra mesa redonda, introduciendo una primera reflexión que nos gustaría que compartierais con todos nosotros y nosotras. Sería en primer lugar, si podíais reflexionar sobre vuestro bagaje y dimensión personal que incide en vuestra creación. ¿Podríamos empezar con...? En cuanto a mi bagaje, ¿no? y de dónde viene mi trabajo, a mí me gusta diferenciar trabajos que hago de una manera más cercana a la ilustración, ¿no? Son trabajos comerciales, de ilustración tanto en prensa, en libros, diferenciarlo de una parte, digamos, más artística, museística, ¿no? Que también desarrollo en menor medida, pero que también está ahí, ¿no? Entonces, eso, por una parte, la ilustración de prensa y unida a la viñeta, pues yo creo que son las tres bifurcaciones que podrían tener mi trabajo, ¿no? Digamos. Que más o menos siempre van un poco a la vez, pero es verdad que
en según qué momentos, pues alguna tiene más peso que otra. Actualmente estoy más centrada en la ilustración de prensa porque a nivel bueno, laboral es lo que me permite seguir y bueno, siempre de vez en cuando puedo desarrollar algún proyecto que es más artístico, más libre, que no está mediado por un encargo, ¿no? Y que puede tener formato a veces de exposición, de obra pictórica o gráfica o de fanzine, ¿no? Que también los hago por una voluntad mía y no hay un encargo por ahora en ninguno de los que he hecho previos, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Oui, alors en fait, je trouve que c'est intéressant aussi comme question parce que ça démontre que chaque auteur, chaque autrice a vraiment une histoire différente en fait à apporter à ce milieu et je pense que déjà ça c'est hyper positif. Je sais pas si Annalena veut traduire au fur et à mesure. Oui, je traduis au fur et à mesure. Jules nos transmite que es muy interesante la pregunta del bagaje y la dimensión personal en la creación porque permite comparar cómo distintos caminos llegan luego a unas cosas que puedan ser comunes o que puedan ser de un mismo universo. Et je voudrais remercier aussi Elisa parce qu'elle a fait un résumé vraiment compact et très bon de mon travail. Donc, ça va être difficile pour moi d'en dire plus au final. Quiero dar las gracias a Elisa por el resumen que ha hecho de su perfil porque así le ahorra un poco tener que hacerlo él y es muy completo. Et alors, dans mon cas, étant donné que j'ai commencé la bande dessinée quand j'avais 6 ans, j'ai fait mes premières histoires en série quand j'avais 8 et 10 ans. Donc, du coup, c'est vraiment un médium très naturel pour moi. Et ouais, déjà, voilà. Para él es el cómic es un medio muy natural y muy corriente porque empezó muy pequeño, con 6, 8 años ya estaba ahí, entonces para él es un desarrollo muy natural estar en el cómic. Mais par contre, j'ai jamais fait d'histoire qui soit autobiographique, donc qui soit basée vraiment sur mon expérience personnelle pure. Et c'est vrai que c'est une des premières questions qui revient généralement à propos du Bleu est une couleur chaude, c'est que les gens pensent que c'est vraiment inspiré de ma propre vie, étant donné que voilà, j'ai aussi ce bagage homosexuel. Mais en fait, c'est une fiction et tous mes projets sont des fictions jusqu'à maintenant. Él dice que, contrariamente a lo que se piensa, él nunca ha hecho un proyecto autobiográfico y a pesar de que su novela, el azul es un color caliente, pues que eso no refleja su historia personal, aunque él haya estado en el mundo de la homosexualidad y pueda recordar a su historia personal, que eso no tiene nada que ver, que él todavía en ninguna de sus novelas ha traspuesto nada autobiográfico. Et même si justement ce ne sont pas des choses autobiographiques, je pense qu'il y a quand même une volonté de ma part de créer des histoires dans lesquelles je puisse reconnaître ma propre condition politique. Que aunque no sean autobiográficas, sus historias siempre pretenden ser vector de su propia convicción política, es decir, que lo que él experimenta y vive se traslade, aunque no sea una historia personal. Et donc, du coup, c'est là que voilà, on rejoint aussi ce qu'avait dit Elisa par rapport à une espèce de constance, de fil rouge qu'il y a dans mon travail. C'est justement ce besoin personnel qu'il y ait toujours un sens sociopolitique au fond de l'histoire. Vale, entonces esto remonta a lo que decía antes Elisa, que aunque no sea una historia personal, siempre tiene que haber un hilo rojo en la obra que recuerde su implicación personal y su motivación personal en el tema desde un punto de vista sociopolítico. Et donc, du coup, je pense que la chose commune qu'il y a entre tous ces livres-là jusqu'à maintenant, c'est d'aller vraiment interroger ce que j'appelle un espèce de no man's land, qui est une zone floue entre l'intime et le collectif, entre vraiment le désir profond individuel et la confrontation au rôle social, toujours. Vale, entonces en ese conjunto de obras lo que se tiene que buscar siempre es un no man's land donde se mezcla un poco
una posición íntima con una posición colectiva, de manera que transmita ese compendio, ¿no? Esa mezcla. Est-ce que ça répond à la question? Que si ha contestado la pregunta sobre el bagaje y la dimensión personal en la creación. Ujú. Sí, Sí, muchísimas y gracias. ha hecho una apología de la ficción atravesada por lo político muy bella. ¿Vous avez compris ça, Jules? Non, non, non. Vous avez fait, ¿me repites, Elisa? Una apología muy bonita de la ficción, de la ficción, como, sí. como artefacto atravesado desde Claro. luego por la política personal. Claro, de la ficción y renforcée par la politique personnelle. Muchísimas gracias, Yu. Y ahora damos paso a Almudena. ¿Me mejor ahora? Sí, Sí, vale, porque he puesto el altavoz, o sea, el micrófono a tope, así que Súper bueno. bien. fenomenal. Bueno, pues estoy de acuerdo en que lo que es la dimensión personal, evidentemente, marca nuestro bagaje, ¿no? De hecho, mi trayectoria es un poco más atípica. Yo ahora mismo tengo 51 años y he empezado para unos 10 más o menos, ¿no? En este mundo. Vengo de Bellas Artes, hice escultura, me dediqué muchos años a la escultura y a dar clases en un taller, bueno, con una familia. Y ya que vamos a hablar también de temas reivindicativos, pues como tantas mujeres, comencé mi carrera un poco más tarde o aparqué mi profesión por motivos personales, que es bueno, un tema un poco típico, ¿no? Y tópico en nuestro género, ¿no? Entonces, antes de llegar a Francisca de Pedraza, como muy bien has contado tu historia, Elisa, bueno, pues pasé por proyectos personales, completamente de investigación personal, para iniciarme en el mundo de la ilustración. Y después, bueno, vas conociendo a gente, vas creando contactos, vas haciendo como una cadena, ¿no? Y acabé trabajando en prensa, que fue una etapa estupenda donde realmente pude expresar un montón de ideas acerca de la política, acerca del medio ambiente, de la violencia de género, de la educación, la cultura, la infancia. De repente me sentí como que me daban vía libre para expresar cualquier cosa por medio del dibujo y fue una etapa maravillosa que aún continúa. A su vez, entré en contacto con el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, como bien has dicho, y ahí es donde me ofrecieron hacer ese cómic sobre Francisca de Pedraza. Curiosamente, yo también soy una mujer divorciada. Bueno, es como que los astros confluyen, ¿no? De repente todo se alinea y dices, bueno, esta es mi historia, porque aunque yo no he sufrido ese maltrato tan brutal que narra la historia, me he sentido mucho en su piel y ha sido muy importante tener una experiencia personal similar para poder contar la historia. Después he estado pues, en varios proyectos colectivos que luego, si queréis, desarrollamos. Y ahora mismo estoy siendo profesora, que estoy siendo bastante feliz en esta experiencia porque estoy pudiendo transmitir metiendo mucha caña a los alumnos todo el tema de la reivindicación social, del mensaje en la ilustración, del concepto de la narrativa, del colectivismo, de la protesta, de la crítica, en fin, que usen la ilustración realmente para lo que yo creo que tiene que servir, que es para transmitir un mensaje y cambiar el mundo, ¿no? De alguna manera. Así que en ello estoy, cambiando el mundo, lo que se pueda. Muchísimas gracias, Almudena. Y pasamos a Tote. Hola, buenas tardes. Gracias, Siana y Elisa, por vuestras presentaciones. En mi caso, se puede decir que posiblemente el dibujo y el cómic haya sido la única linealidad de mi vida. Desde que era pequeñito ya pintaba en las paredes de la casa de mis padres, pillaba cualquier cosa que se pudiera pintar, las pintaba y bueno, ha sido un hecho constante en mi vida que ha desarrollado de forma natural la virtud de poder expresar las cosas a través del lápiz, ¿no? Después, la casualidad, o más que la casualidad, la famosa frase que en los tiempos, sobre todo en los años 70, 60, los padres tienen hijos, cuando uno quiere estudiar para dibujar o dedicarse a toda su vida, hijo, no, tú tienes que estudiar una carrera seria.
bueno, pues te dedicas a eso. Y en mi caso, por los azares de la vida, estudié geología y ordenación del territorio. Y bueno, eso me hizo de alguna manera empezar a amar de verdad lo que pisamos todos los días, que es la tierra, sobre todo por un profundo conocimiento que me dio aquello, la experiencia que me dio poder trabajar unos cuantos años también de aquello. Y después, bueno, he ido aprendiendo otras cosas, he hecho otros estudios, pero la única linealidad, como digo, ha sido efectivamente el dibujo. Y en este sentido, desde que estudié y de que empecé a amar de verdad a la tierra, pues surgió en mí no una reivindicación, sino un compromiso de defender la naturaleza que, bueno, ya desde hace mucho tiempo sabemos que se estaba yendo a garete, pero ahora mismo ya es una evidencia más que sobrepasada y, bueno, ya con difícil remedio. Por una casualidad, y bueno, puedo contar, puedo ser muy rápida, cuando iban a celebrar los campeonatos del mundo de esquí alpino en Granada, pues prácticamente se iba a hacer una revolución en una sierra que es maravillosa, Sierra Nevada, y querían construirla hasta arriba, poner una autovía que llegara hasta arriba, no sé cuántos remontes. Y bueno, a mí se me ocurrió hacer una viñeta reivindicativa de lo que era respetar el medio, sin darle más importancia, que quería que se publicara, y se publicó. Y después asistí a la manifestación, una de las pocas manifestaciones que he ido en mi vida, después explicaré ya por qué mi cambio en la forma de ser activista. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me acerco a cabecera moviéndote y veo mi viñeta en una pancarta de 6 metros de anchura. Entonces en aquel momento dije yo, bueno, es que esto sirve para expresar algo, sirve para reivindicar algo, que haya llegado ahí sin que yo sepa nada de por qué ha llegado ahí, quiere decir algo. Y ese momento fue cuando empecé a hacer viñetas sobre el cambio climático. Más, de hecho, me hice un compromiso de decir todo lo que pudiera reivindicar desde esa perspectiva con el cómic, hacerlo. Porque además, entre otras cosas, creía que mi verdadera contribución podía ser, no podía ser otra, que difundir conocimiento por el medio que me fuera posible. Y en este caso, el dibujo del cómic. A día de hoy son ya, si no cientos, miles, más de 1000 viñetas del cambio climático que ir dando vueltas por todo el mundo, lo cual me siento feliz. Es una reivindicación que creo que nace desde muy dentro, no lo piensas, me gusta hacer chistes con todo lo que sea posible, y aunque el tema del cambio climático es muy serio, yo creo que con sentido de humor se llega mucho más al corazón de las personas, se le obliga a reflexionar a las personas, y ese es el camino que yo he tomado. A fecha de hoy estoy muy feliz de hacerlo y seguiré haciéndolo, por supuesto. Y ese, de alguna manera, es mi bagaje y mi reivindicación personal desde que era niño para llegar a este punto. Muchas gracias, Tote. Bueno, como vemos, tenemos artistas muy comprometidos y que su propia trayectoria les ha llevado a reforzar y a descubrir incluso, ¿no?, su propio activismo, como nos contaba Tote ahora. Y podríamos pasar, si os parece, a esta a un segundo bloque de reflexión, en el que nos gustaría que nos explicarais cómo es esa dimensión artística como medio de expresión en vuestro trabajo, ¿no? en este querer reivindicar y en este activismo artístico. Pues, como digo, esta dimensión artística a través de la novela gráfica, la ilustración, el humor gráfico. ¿Cómo es ese medio de expresión en vuestro trabajo que os ayuda a crear ese efecto y ese afecto reivindicativo? Yo, por complementar justo lo que está diciendo Xiana, ¿hasta qué punto también el formato y la manera de expresar, o sea, tiene que ver también en ese sentido, hasta qué punto el medio también tiene que ver con el mensaje, con lo que se quiere expresar o trasladar o junto? Es un poco de ahí la enumeración, tanto cómic, ilustración, humor gráfico, pintura, como tenéis en ese sentido una versatilidad también a la hora de trabajar uno u otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, el tema del fanzine y la autogestión siempre ha estado muy relacionado también con el activismo, mientras que hay otros formatos, digamos, más híbridos, el ámbito prensa, desde luego, que varios de vosotros estáis vinculados o habéis estado, y creo que también es interesante el tema de hasta qué punto se puede hackear el mainstream. Me interesa especialmente también en este sentido que Yule haya firmado y se haya animado con un
producto como es el You Brought Me the Ocean, que a fin de cuentas es un mainstream young adult para jóvenes, vinculado además al universo de Aquaman dentro de DC, pero que tiene a la vez bastante complejidad. Empezaría JJ. Vale, pues en concreto, en el caso de las viñetas, yo lo que hacemos todos los que hacemos viñetas, digamos, en general, es coger un ambiente que hay, ¿no? Y que tú lo recoges y lo devuelves en forma de un mensaje que concentra algo que está mascado, digamos, en la calle, en las conversaciones, ¿no? entre amigos, familiares, ¿no? Entonces estás como dándole una vuelta a un mensaje, concentrando ese mensaje y haciéndolo quizás más comprensible a veces, ¿no? Como simplificando la complejidad de toda la información que nos rodea, ¿no? Sobre información muchas veces que satura y cansa, ¿no? Y despolitiza además. Entonces, en ese sentido, las viñetas para mí son como una forma de sintetizar ideas que en mi cabeza se convierten en problemas y que se simplifican por medio de un dibujo, ¿no? Y luego te das cuenta al difundirlo que tienen más impacto del que tú misma le ves, porque hay mucha gente que lo entiende de esa manera y que además estás traduciendo algo que no eres tú la única que lo piensa, ¿no? Porque es algo que está en el ambiente, digamos, ¿no? Pero bueno, ese por el camino de las viñetas, digamos. En el ámbito del cómic, en los trabajos en forma de fanzine que he hecho hasta ahora, la pulsión que he tenido en estos trabajos, como el que ha dicho Elisa de Guy, de la cineasta francesa, es algo que, vamos, en mi obra, pues, y también por mi bagaje personal, ¿no? o situaciones personales que hacen un poco nuestra forma de ser, algo que me pesa bastante siempre, ¿no? Siempre que abordo un tema, que es la memoria de los que no tienen voz o la tuvieron y otros decidieron pisarla o otros reescribieron sobre ella, ¿no? Elisa, has hablado de María Teresa León, en la que estoy trabajando ahora, y es un poco el mismo proceder, ¿no? Una persona que después la historia decide echarla pasos atrás de los que ella había caminado, ¿no? Porque digamos que se ocultan, ¿no? Tanto ella, Guy, otros muchísimos personajes en la historia acaban después tapados y cubiertos por una historiografía o por unas situaciones personales que no tienen por qué ser el peso de la historia de los vencedores, solamente pueden ser particularidades biográficas de esas historias, ¿no? Pero que hacen que se conviertan en historias, en nombres anónimos. Bueno, no en estos dos casos, que no son anónimos, pero se invisibilizan, ¿no? Y por otra parte, las historias de los que sí que son anónimos y no se puede hacer nada para que dejen de serlo, porque lo van a ser siempre, porque forman parte de las masas que mueven, han movido el mundo, ¿no? Y los avances, y son las clases populares, ¿no? Y trabajadoras que no tienen nombre, ¿no? Entonces, esa historia, ¿no? Que cuesta mucho sacarla a la luz, a mí me interesa mucho trabajarla y bueno, investigar y trabajar sobre ello, ¿no? Y luego, yo quería, perdona, no te interrumpo, pero o sea, sigue ahora, pero sí, a mí también me interesa el tema expresivo, porque tú tienes una influencia muy, muy grande, o al menos influencia seguro digamos, del humor gráfico, y concretamente yo creo que del roto te ha influido bastante. Y un poco también en los materiales que tú utilizas, que tienen también un espesor y una gama cromática también que siempre tiende a unos rojos, unos morados, digamos, una textura, también un espesor, que yo creo que coméntanos un poco Vale, sí, también de dónde evidentemente, o procede, sea, ¿no? y no solamente el roto, o sea, que por supuesto, vamos, de verle todos los días en el periódico, por supuesto que influye tanto él como
el resto de sus compañeros, ¿no? De su generación, Chumi Chúmez, Máximo, Peridis, digamos, toda esa generación de dibujantes, ¿no? Que surgió en los años 60-70. Las revistas de Hermano Lobo, ¿no? Codorniz y demás. Entonces, bueno, sí hay un hilo conductor claro, ¿no? Estético. Y bueno, en cuanto a la estética, que yo la verdad es que siempre que me pienso sobre mi trabajo la dejo un poco de lado y es casi que lo que menos me paro, pero sí que es cierto que en los trabajos que hago de viñeta, porque la viñeta es algo que tiene que ser sencillo, en mi opinión, y simple en el buen sentido de que no sea complejo innecesariamente, y entonces en estos dibujos que hago a modo de viñeta siempre economizo línea y color, ¿no? Y utilizo alguno para puntualizar y completar o resaltar algo que quiero poner en valor en el mensaje, que luego se complementa con el texto, ¿no? Además son dibujos que hago manualmente a tinta, ¿no? Ya digo que yo estéticamente no tengo un abanico bastante amplio, ¿no? Y no tengo una forma de trabajar que siempre sea la misma y creo que me muevo bastante en diferentes registros. Pero bueno, pueden ir desde dibujo digital, abocetado a lápiz, brocha y pincel para las viñetas, ¿no? Que creo que era lo que me decías. Y bueno, por terminar lo que estaba diciendo antes, también hay otra parte del trabajo, del hecho de hacer una obra que pueda tener una utilidad desde el punto de vista personal de que quieras contar algo. Una vez que está hecha, si esa obra te permite generar espacios de encuentro, ¿no? que puedan dar lugar a otros conocimientos, a otros procesos o no sé, creaciones futuras que no tienen por qué ser un producto como tal artístico, sino puede ser un encuentro de intercambio, ¿no? De pues, una charla como estamos haciendo ahora. Cuando eso pasa, que me parece muy, muy necesario en un momento, además, una sociedad en la que estamos demasiado virtualizados siempre, pues hacer eso mediante un fanzine me parece que es una de las mayores potencialidades que puede tener trabajar el formato fanzine en papel, el intercambio que puede surgir de eso y los encuentros físicos, ¿no? y de colectivos y de encuentros que puedan dar lugar a otras creaciones, ¿no? Que no se queden solamente en uno mismo hacia el mundo, sino que puedan surgir intercambios entre otras personas. Muchas gracias, Jay. Y pues Almudena, no, perdón, Jul, que siempre que te paso, perdona, Jul. Pues si nos podías comentar. Et alors, je voudrais vraiment rebondir en fait sur des choses qu'a dit Yuye parce que c'est ce rapport à l'invisibilité, aux personnes invisibles et l'invisibilité en général. Je trouve que c'est des choses justement très intéressantes dans la bande dessinée. Quiere retomar el tema que ha abordado Yeye de la invisibilidad de las personas porque es una cosa muy importante desde su punto de vista en la obra que él hace. Parce que justement, en fait, je trouve que, bon, voilà, on est vraiment dans le thème aussi qu'on voulait aborder plus tard peut-être, mais la bande dessinée, c'est vraiment, selon moi, l'instrument parfait pour participer à la révolution qui est en jeu actuellement, notamment sur la représentation des opprimés ou pour voilà, mettre un peu le feu, on va dire, au patriarcat blanc, colonial, hétéronormatif. Claro. El soporte para él es perfecto, el soporte del trabajo que él hace es perfecto para precisamente dar vida y dar presencia a los oprimidos y contribuir a la revolución de que no sea todo el mundo blanco, hetero blanco, sino que todos los que están detrás, están ocultos, pues también tengan una voz, ¿no? Parce que déjà, c'est un médium populaire qui est totalement sous-estimé par l'oligarchie et qui est donc pas du tout exploité par elle, d'où en effet toutes les productions de fanzines et tout ça.
Es un medio que está precisamente muy oculto por la oligarquía, ¿no? Y que entonces el fanzine y todos este tipo de soportes permiten precisamente contrarrestar esa opresión. C'est désormais totalement diffusable sur Internet et au monde entier aussi en une seconde. Donc, c'est un médium très rapide aussi pour faire de la critique politique. C'est un excellent outil pour ça. Claro, es un medio primero que es muy popular entre mucha gente y muy fácil de difundir ahora gracias a las tecnologías, ¿no? Y al mundo digital. Et donc, du coup, comme c'est un médium très populaire et facile d'accès et de création aussi, c'est du coup, ça devient vraiment l'espace médiatique, selon moi, où peut s'exprimer facilement qui est opprimé, comme le disait Yeye. Y por tanto, por esas características que tiene, es un medio perfecto, tanto para crear como para difundirlo, de dar visibilidad a las personas oprimidas o de alguna forma marginalizadas. Et donc, du coup, qui généralement est invisibilisé pour des raisons de classe sociale, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que sujet, ici peut reprendre le pouvoir à travers cet espace. Las personas que están invisibilizadas a nivel social, tanto por condición personal como por situación política, pueden retomar su posición gracias a este medio. Et donc aussi, la question de l'invisibilité, elle se retrouve elle-même, en effet, et là je reviens à la question originelle, dans la manière de pouvoir raconter l'invisible et les sensations d'une manière qui est infaisable dans le roman, la photo, le cinéma, etc. Claro, las sensaciones que experimenta la persona que está invisibilizada es perfecto en este medio porque no se puede hacer igual ni en la novela ni en el cine, sino que tiene tiene más fuerza de transmisión para las emociones de esa condición de invisible. Parce que justement, on est dans ce rapport entre le texte et l'image, on rejoint une autre type de narrativité, de narration, d'expression. Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse quand je travaille graphiquement, c'est de pouvoir justement représenter ce que le texte ne peut pas dire, ou on peut vraiment tout jouer en fait en termes de métaphore graphique. Pero la combinación de texto e imagen en el medio del cómic o semejantes permite transmitir algo que solo con el texto no se puede hacer y que de forma gráfica puede llegar mucho más. Et parce que justement, cette idée de métaphore graphique, j'y tiens particulièrement dans mon travail, c'est pour ça aussi que j'ai une technique différente pour chaque projet. Claro, él le da mucha importancia al concepto de metáfora gráfica y por eso utiliza una técnica en cada proyecto, ¿no? Que corresponde al concepto que para él es muy importante de metáfora gráfica. Parce que du coup, chaque projet a un fond particulier, a des sensations à communiquer qui sont spécifiques. Et donc, j'utilise à chaque fois des techniques différentes. Cada proyecto tiene su propio mensaje y, por tanto, para cada proyecto él utiliza técnicas diferentes relacionadas con el objetivo que él tiene de mensaje. Est-ce que j'ai répondu à la question de nouveau? Sí, ha contestado la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora pasamos a Almudena. Almudena. Bien, pues yo estoy de acuerdo con Jules en que evidentemente hay que usar técnicas diferentes según el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Pero retomando un poco lo que decía también Yeye sobre como la función, ¿no? De la ilustración o de cómo recibimos los mensajes que nos llegan y cómo luego los transmitimos, yo siempre me he sentido un poco antena parabólica, ¿no? De estar pendiente. Bueno, eso es algo que tengo desde que yo era una cría y entonces lo tengo como amplificado ahora. El hecho de estar atento a todo, ¿no? Es algo que me parece una cualidad que debemos desarrollar, ¿no? Como comunicadores, la atención continua, ¿no? Me da igual que sea una música, una conversación, una llamada de teléfono, las noticias, vas por la calle y ves gente,
bueno, estar un poco atento a todo para hacer como de filtro de lo que está pasando fuera y transmitir la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí es verdad que también influye, por ejemplo, en mi forma de expresar en cuanto a técnica, etcétera. Siempre me he sentido, es que yo me imagino, o sea, cuando hablo de cualquier cosa me imagino la imagen directamente, ¿no? Entonces yo me imagino entre el cielo y la tierra siempre como rodeada de donde vivimos, ¿no? Entonces quizá incluso por eso mi paleta de colores, incluso en mi web y en casi todo lo que hago es un tono arena y un tono verde azulado, como que me envuelve un poco el mundo en general, ¿no? Puede parecer muy, muy metafórico, pero así es. Entonces, ahí coincido también con Yeye cuando habla de colores pues planos, no complicarse demasiado con la técnica para transmitir un mensaje lo más claramente posible. Intento también tener una línea muy simple, unos colores que no distraigan demasiado. No soy un poco discreta en ese sentido, ¿no? En cuanto a la expresión. No llamo mucho la atención, porque también estoy de acuerdo con Jules, por ejemplo, en el tema de la metáfora visual. Es algo que creo que es lo que más utilizo, tanto en prensa como en mis propias creaciones. Ahora estoy con una serie de collages sobre mujeres, sobre la pandemia que estamos viviendo también, y intento, pues a través de la metáfora, visibilizar, como decía yo también, a las personas que no, bueno, pues que están más invisibilizadas en la sociedad, a los que no pueden dar su voz, ¿no? Y yo creo que esa es una función también nuestra. Entonces, bueno, por ejemplo, en el cómic solamente he hecho esa novela gráfica, estoy con otro proyecto así en mente, pero es personal completamente. Por ejemplo, el tema de Francisca de Pedraza era un tema un poco delicado porque había que ambientarlo en esa época. Es un tema muy violento, y incluso en algún momento se me exigió que pusiera más sangre, así literal, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo creo que la violencia se expresa de muchas maneras y no hace falta que sea la sangre ni el color rojo la que la defina, ¿no? La violencia está en una mirada, está en un gesto, está en una palabra, en mil sutilezas que es lo que yo intenté transmitir en la novela gráfica, ¿no? Entonces, los colores no son estridentes, las líneas no son excesivamente violentas y además iba dirigido a un público también infantil juvenil. Pretendían también difundirlo en institutos, en colegios, bueno, para concienciar un poco sobre el tema de la violencia de género, ¿no? Y de los derechos de la mujer y, bueno, pues la primera mujer que se divorció en España, que se sepa, que esté documentado. Entonces, bueno, depende del tema, como decía Jules también, la técnica pues la vas modificando, pero siempre nadas en una homogeneidad un poco, ¿no? Algo que te identifica a ti. Entonces, bueno, y sobre todo coincidir también en eso, el tema de lo invisible, ¿no? De lo que no se... no tiene voz propia, como también decía Yeye, ¿no? Intentar que los que no pueden hablar, pues ser tú la voz de esas personas o de esos colectivos o de esas situaciones para poder comunicar lo que ellos no pueden hacer por sí mismos, ¿no? Claro, ¿no? No solo estimular una reflexión, ¿no? Y mover una emoción, sino dar voz, ¿no? También a todo aquello que no... Y no solo dar voz, ¿no? a la situación de opresión y la situación, bueno, pues de tantas injusticias, sino y también dar voz a aquello que no tiene voz, no solo a nivel humano, ¿no? Ahora paso a Tote, ¿no? Todo aquello que nos rodea, ¿no? Como decía Almudena, ¿no? Con los pies en el suelo y el pincel mirando al cielo y a nuestra sociedad, ¿no? Pues doy ahora paso a Tote. Muchas gracias. Muy bien, pues yo, muchas gracias, Siana. En esa misma línea que estáis comentando, yo soy un convencido de que cualquier activismo, en el caso mío referido al cambio climático, pero me da igual cualquier otro de los que están encima de la mesa, para cualquiera de ellos creo que cualquiera de las manifestaciones del dibujo, el cómic, la viñeta, la ilustración, pueden llegar a aportar muchísimo más
que las frases directas, las acciones de enfrentamiento, los histrionismos radicales, porque soy de los que piensan que cuando el mensaje es impuesto, no es un mensaje solicitado, provoca el rechazo. Creo que es mucho más interesante llegar a la conciencia de la gente mediante la reflexión. Y para eso yo creo que el dibujo, la viñeta, el cómic, hacen muchísimo. La lectura en general es un proceso voluntario. La lectura es un proceso en el cual una persona va proactivamente a leer, a ver algo, con lo cual está dispuesto a recibir un mensaje. Yo creo que nuestra misión como dibujantes, como ilustradores, como viñetistas, es ese mensaje, esa metáfora que habéis comentado, esa reivindicación que habéis comentado, llevarla al dibujo para que la persona, para provocar una reflexión en la persona que le lleve a tomar conciencia del problema. Yo creo que cuando una persona ve pasar por debajo de su casa una manifestación de lo que sea, pegando gritos, le está agrediendo en el sentido de decir, oye, yo estoy en mi casa y quiero estar tranquilo. Puedo estar de acuerdo, pero puedo no estar de acuerdo con estas personas que pasan por debajo de mi casa, pero están agrediendo mi espacio de confort. Eso no pasa cuando una persona accede a un dibujo, accede a una lectura. En el caso también del lenguaje gráfico, yo creo que hay un añadido en los tiempos actuales, es decir, en el siglo XXI en el que vivimos, ya especialmente los jóvenes, pero muchísimos adultos, ya tienden a la lectura diagonal. Es decir, el cómic, el dibujo en general, de un vistazo tú ya puedes percibir un mensaje. Y ese mensaje te va a hacer reflexionar, más profundo o menos profundamente, pero te va a hacer reflexionar. Y como digo, yo creo que lo más importante, o al menos yo como lo tengo planteado, yo quiero tocar la conciencia, creo que es importante tocar la conciencia de las personas. Y la mejor forma de hacerlo es provocando la reflexión, porque así la idea la hacen suya y ellos se convertirán también en personas comprometidas con esa idea. Si por el contrario vamos a explicarles la idea, vamos a discutir la idea, yo creo que eso provoca al final un enfrentamiento de ideas que puede llegar al mismo término o no, pero posiblemente no formará parte de su conciencia, formará parte de un convencimiento, ¿no? Entonces, en el caso de mi experiencia, y no solamente el cambio climático, otra serie de viñetas, otras cosas, yo creo que ha sido lo más gratificante. Es decir, ver cómo las personas dicen, oye, no había caído en este tema, he pensado sobre él y ahora estoy de acuerdo en que esto tiene este camino. Y yo creo que esa es realmente la dimensión de la que yo me siento más orgulloso de ese trabajo. Es decir, conseguir una reflexión por parte de las personas y no alterar, sino que su conciencia se modifique en base a eso. Y poco más en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Creo que esto es un hilo conductor, ¿no?, en el que podemos unir vuestras intervenciones y que enlaza muy bien con la tercera reflexión que nos gustaría poner sobre la mesa y seguir conversando con vosotras y vosotros. Pues, ¿hasta qué punto ¿cuál es la naturaleza activista de vuestro trabajo? Desde el punto de vista de colectivo, de colectividades, también unido a la reflexión de que el cambio social no ocurre, ¿no?, por arte de magia. Realmente se necesita gente comprometida y gente implicada. Y no es ir a una manifestación, ¿no? Es un compromiso, ¿no? También, no sé, a lo mejor la reflexión hasta qué punto todas las crisis que hay hoy en día y todos los grandes problemas sociales es una crisis de valores, ¿no? Hasta qué punto hoy en día estamos cortos de principios, ¿no? De un ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues en torno a eso, si podríais compartir vuestras impresiones, vuestro propio trabajo. Yo creo que Yeye además quería hilarlo con lo último que ha comentado Tote. Sí, lo que ha dicho Tote me ha parecido muy interesante porque, bueno, o sea, me hace pensar en la parte más autocrítica que a mí a veces me sale cuando pienso en las viñetas y el trabajo que hago de viñeta o de humor gráfico, ¿no? Que yo creo que muchas veces no, bueno, no sé si alguna vez habrá pasado, pero creo que son pocas las veces que haya podido provocar una reflexión que haya cambiado sustancialmente la forma de pensar de alguien. Creo que normalmente a quien le llegan esas viñetas y a quien le gusta y quien las comparte y quien me dice que le gusta mi trabajo es gente que ya está convencida, que piensa muy parecida a mí y que la viñeta, si llega, es porque viene a reafirmar algo que ya estaba ahí, ¿no? Entonces, hombre, ojalá pudiera provocar algún cambio, pero también al mismo tiempo me pregunto si es
posible desde una imagen, desde una viñeta, llegar a provocar una reflexión que ni yo misma estoy haciendo, porque una imagen no está argumentando como puede hacer un texto. O sea, yo no creo que una imagen sirva para cambiar o provocar ninguna transformación social per se por la imagen. O sea, tendrá que ir insertada en un contexto concreto de una actividad política, ¿no? O activista, lo que sea, concreta, pero que no puede ser solamente, creo, el propio trabajo artístico a secas. Por eso, porque la imagen, por mucho que se diga, no vale más que 1000 palabras, o sea, no está argumentando, está dando una pincelada de una idea que conecta con la idea ya establecida en quien recibe eso. Vamos, en algún caso sé que me habrá pasado y ocurre mucho de una viñeta que se reinterpreta en el sentido opuesto del que intentas, ¿no? Al hacerla, y que se malinterpreta y aún así sigue funcionando y sigue siendo entendida, pero en sentido contrario, ¿no? O sea que yo creo que me cuesta pensar que pueda tener esa capacidad de transformación tan grande, ¿no? Pero bueno. Has citado un tema que yo creo que es muy importante, que es el tema de hasta qué punto las propias imágenes tienen una cierta autonomía y una ambigüedad. Y es algo que creo que es importante cuando estamos hablando de activismo, que a fin de cuentas tiene una voluntad de acción, ¿no? Y cuando precisamente a veces eludimos o se nos olvida que las imágenes también tienen, digamos, ese punto de ambigüedad, de autonomía, aunque pueda ser un poco curioso decir que las propias imágenes tienen su propia vida, pero también tienen su polisemia. No sé cómo lo veis, un poco en línea con lo que había comentado Siana también, de esta relación con la naturaleza activista, ¿no? Que también ha dicho JJ, que a fin de cuentas ahí tiene que haber digamos, una red, no solo con el texto y la imagen vale, ¿no? Yo sí quisiera, si me permitís, intervenir entre medias con lo que has dicho, JJ. Efectivamente, posiblemente una imagen no sea capaz de cambiar una conciencia, pero el contexto te lo da cuando tú estás lanzando una serie de imágenes contextualizadas en un ámbito concreto y la gente está pensando, está leyendo, está viendo y está reflexionando. Es decir, una persona que ve 10 viñetas sobre cualquier tema reivindicativo, al final esa persona cae en la reflexión. Posiblemente una viñeta suelta sin contextualizar, no. Pero entiendo que el activismo, igual que si yo voy a una manifestación un día y no vuelvo a ver en mi vida, eso no sirve absolutamente para nada. Si yo soy un activista que me gusta ir a reivindicar una cosa, lo haré de una forma constante. Y ahí es donde creo yo que es a lo que yo me refería exactamente. Es decir, cuando hay una linealidad en el trabajo, cuando hay una forma de seguir un concepto a través de ese dibujo, yo creo que es cuando efectivamente cuando a ti te hace reflexionar sobre ese ámbito concreto. Y yo siempre entiendo que tiene que haber una continuidad en el mensaje y en la reivindicación que está haciendo. Sí, yo ahí entiendo que el autor, o sea, el dibujante, no es alguien que esté observando la realidad y retratándola tal cual le pasa, sino que forma parte, está inserto en ese contexto, le afecta igual que al resto, y entonces lo que estás produciendo, digamos, forma parte de toda esa actividad política de transformación, en este caso desde lo artístico, lo gráfico, ¿no? Y al mismo tiempo de otras muchas individualidades desde otros lugares, ¿no? Sí. Sí, yo en ese... perdona, Almudena, sí. Sí, ¿puedo intervenir? Claro. Es que es muy interesante esto, porque es cierto lo que dice Elisa, que las imágenes pueden ser muy ambiguas y que a veces van por su cuenta, tienen su autonomía propia, ¿no? Es cierto. Yo sí creo que las imágenes son muy potentes, pueden ser muy poderosas, depende de cómo manejes pues, esa composición gráfica, esos elementos narrativos. Yo creo que pueden ser realmente potentes imágenes que han transformado, a lo mejor no la historia, pero han quedado marcadas como imágenes completamente ilustrativas de ciertas épocas o de ciertos cambios. En cualquier caso,
y aunque no podemos manejar cómo funciona el mundo ni cómo el receptor va a entender tu mensaje como ilustrador o como comunicador, como lo quieras llamar, yo creo que el compromiso realmente es intentarlo. Quiero decir, tenemos un medio, unas herramientas, unas técnicas, una manera de ver la realidad que yo creo que sí hay que estar atenta a ella y que tenemos que intentar transmitirlo. O sea, cuando yo estoy observando y tal, no es que observe, es que no sé, es como que no hace falta pensar en que me está respirando, respiras y ya está. Pues no sé, yo estoy atenta, ¿no?, a las cosas. Entonces, cuando pasa eso, vaya, se me ha ido la pinza que quería decir por completo. No, pero... Espera que retomo, que empiezo a abrir ventanas. Sí. Sí, sí. Eso, vuelvo a la reflexión de la que hablabais también. Cuando estoy observando, cuando estoy recibiendo ese tipo de estímulos, yo me hago reflexiones propias, ¿no? Y a veces en las ilustraciones que hago, sobre todo en prensa, yo no soy tan partidaria de mostrar mi opinión radical, sino de invitar a esa reflexión que yo he hecho, ¿no? No tengo unas expectativas en concreto de cómo va a recibir nadie lo que yo hago. Me encantaría que estuvieran de acuerdo conmigo, que hicieran la misma reflexión que hago yo, pero eso no lo puedes saber. Eso no quita para que la función, creo, o yo, la mía, considero que deba ser esa, ¿no? Ese movimiento a la reflexión, como decíamos antes. Muy importante, porque si no seríamos meros pintores de bodegones, no sé. Es otro lenguaje el que hay que manejar, ¿no? El tema de la metáfora visual que hablaba también Jules antes, que me parece fundamental, porque si consigues, y eso es lo difícil, con muy pocos elementos transmitir un mensaje muy claro y que además no sea ambiguo y que quede muy claro lo que quieres decir, bueno, pues ya tenemos premio. Claro, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Y bueno, por eso somos tantos. De alguna manera calará, pero yo creo que la función debería ser esa, ¿no? Es una función casi de periodista, casi de un poco de transformador, ¿no? No hace falta ser un idealista tampoco y pensar que vamos a cambiar el mundo con 3 viñetas o con 3 ilustraciones, pero jolín, hay que intentarlo, ¿no? Estamos un poco mal. Yo creo que hay que hacer algo. Y que a lo mejor... Perdona, no, solo quería hacer la reflexión de, escuchándote, Almudena, que quizá es que uno no elige ser activista, ¿no? Uno es activista porque no puede evitarlo, ¿no? Porque va en tu propia manera de ver el mundo, en tu propia manera de entender tu responsabilidad como ciudadana, como ser humano, como artista, ¿no? Quizá, y luego, no sé, me parece muy interesante lo que es esta disyuntiva, ¿no? De hasta qué punto sí transforma o no transforma. A mí, quizá no tenemos tiempo aquí, ¿no?, para profundizar en eso, pero quizá también es importante el hecho de que hoy en día en una cultura tan digital en la que la violencia se eleva a arte, eso también hace un poco, ¿no?, que sea difícil a mucha gente conectar, ¿no? O sea, como que hay como una falta de empatía generalizada, ¿no? Que eso creo que también es una reflexión muy importante de qué está pasando hoy en día, ¿no? Pero bueno, no sé si vamos a tener espacio para todo esto, estamos ya casi a las... pero bueno, queda la intervención de Jules. Perdona, Elisa, te he cortado. Yo solo por unir, digamos, nuestra línea 2 con la línea 3, y si queréis, yo creo que podemos tener ser un poquito flexibles con el tiempo para, si queréis, abundar en lo que le queda la palabra a Jules y ir un poco ligando con esta cuestión. Y es el tema al final de lo expresivo con lo comunicativo, ¿no? Y lo activista. Es decir, estáis hablando además de hasta qué punto, para hacerse entender, un medio expresivo tiene que estar más simplificado. El activismo entonces es menos, o sea, es menos complejo que otro tipo, o sea, digamos, si planteamos un cómic u otros formatos expresivos dentro de la gráfica, hay que reducir hay que reducir complejidad para hacer llegar, porque si no la ambigüedad de ciertas imágenes se nos pueden ir de las manos.
hay aquí un tema que creo que puede ser interesante, sobre todo porque, bueno, yo aquí le lanzo el guante a Yul, porque me interesa también cómo ha introducido tanto Alex Sánchez como él todo lo que tiene que ver además con un discurso ecologista dentro de un universo de ficción mainstream, ¿no? Alors, Anna-Lena, je ne suis pas sûre d'avoir bien tout saisi. Alors, à la fin, Elisa était en train de nous demander qu'après votre réponse, parce que vous n'avez pas encore répondu à la troisième question, après votre réponse, aborder rapidement la question de savoir si il faut complexifier l'expression pour favoriser la communication ou pas, quel est le lien entre la manière dont on exprime une idée et ce qu'on veut dire, et si c'est toujours nécessaire que l'expression soit très complète pour transmettre un message ou pas. Mais ça, c'est après la réponse à la question où on est actuellement, où vous n'avez pas répondu, qui est, vous l'avez suivi la question la dernière? Non. Si, celle que tout le monde vient de répondre, c'est la nature activiste de votre travail et l'engagement nécessaire pour faire passer une idée. Donc, c'est à ça qu'il faut répondre maintenant et après aborder le binôme expression-communication. D'accord. Et donc, sur l'activisme dans le travail, c'est par rapport au collectif ou c'est par rapport à mon travail graphique narratif? C'est-à-dire, c'est ce sur quoi ils ont tous répondu, c'est-à-dire dans quelle mesure votre travail et la manière dont vous l'exprimez et vous le représentez et vous le faites avancer transmet votre activisme et de quelle manière? D'accord. Mais de mon côté, étant donné que je pense qu'on est de plus en plus en fait sur la thématique de la représentation des corps et de la diversité des corps sociaux et politiques. Alors, Jules nos dice que él está sobre todo sobre la problemática de la representación de los cuerpos, tanto en el sentido social como político. Parce que je me suis rendu compte moi, comme je suis une personne blanche, valide, d'un certain milieu social aussi, je me suis rendu compte qu'en bande dessinée, il y avait énormément de représentations, en effet, de personnes et de corps d'une certaine catégorie, enfin de certaines catégories sociales essentiellement. Él como persona blanca y digamos que del grupo dominante y pues se ha dado cuenta en que hay una gran representación de ese tipo de cuerpos en la creación que él observa en el cómic, ¿no? Et donc c'est vrai que pour moi, il y a eu un déclic aussi politique de mon côté et je pense que c'est fait en même temps avec le collectif aussi qu'on a formé avec BD Égalité. Mais je me suis vraiment fait un devoir de me forcer à voilà, faire exploser la représentation des corps dans mon travail. Claro, él se ha sentido obligado a dinamitar un poco la representación que se hace de los cuerpos en su trabajo, a raíz de la creación del colectivo en el que él milita, ¿no? Et ça répond à la première question, je pense, je dirais. ¿Está claro lo que ha querido decir? Creo que sí. ¿Ha respondido a la pregunta? Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans la transposition de votre engagement activiste dans le mode d'expression de votre travail? Alors, je pense que peut-être ce qui est entendu, c'est aussi par rapport à la représentation de l'amour et des relations, des sexualités dans leur diversité et aussi les diversités de genre. J'imagine que c'est ça qui est entendu. Él está hablando de la presencia, digamos, en la obra de la diversidad
de formas de sexualidad, de forma de relación entre las personas y los cuerpos, como una manifestación del activismo, o sea, de la motivación activista que le anima, ¿no? Et donc, c'est vrai que, par exemple, dans Corps Sonore, qui est mon dernier roman graphique qui est sorti en Europe, je me suis vraiment donné la mission de représenter toutes les formes d'amour, et d'expression de genre, parce que c'est quelque chose que je voyais pas assez représenté dans la bande dessinée. Eso en su última obra, la de Corps Sonore, Cuerpo Sonoro, se dio por objetivo el representar todas las formas posibles de cuerpos y de sexualidad y de amor, porque no los encontraba representados en ese género, ¿no? Et étant donné que je suis ouvertement queer, donc au début j'avais vraiment fait un coming out sur ma sexualité en tant que lesbienne, et puis après j'ai commencé un parcours aussi de transidentité, et donc vivre mon activisme queer, en fait, c'est aussi pouvoir le transposer en bande dessinée à travers ces histoires. Pero que para él, habiendo vivido ese proceso, como él llama, de queer, de haber sido primero lesbiana y luego haber pasado al colectivo trans, pues necesitaba que eso que él había vivido se plasmara en lo que él trataba de expresar. Est-ce que c'est mieux? Que sí va mejor. Et après, je pense que Elisa voulait que je parle donc de... No, c'était pas simplement vous, c'était porque lo que has dicho, Elisa, que después de esto querías abordar rápidamente el tema del binomio expresión-comunicación, hasta qué punto... Sí. ¿no? ¿Hasta qué oui. punto? C'est pour tout le groupe, c'est pas simplement pour vous, c'est que tout le monde essaye d'apporter une note à ce sujet. De la complexité de l'expression par rapport à la complexité de la communication ou vice-versa. ¿Quiere empezar otra persona, quizá? Sí, sin problema. Bueno, Attendez, c'est quelqu'un d'autre qui va commencer. Ok. Sí. Bueno, tenemos, creo que, no sé si Almudena tú has intervenido o has respondido ya directamente, y si no, y Tote igual, no sé si en vuestra intervención habéis respondido o queréis todavía responder a esta última... Nada más, sí que quería matizar cuando Elisa estaba hablando de que si era absolutamente necesario simplificar todos los mensajes según el medio, ¿no? de difusión, o de si es un cómic, si es una viñeta, si es... Claro, no es lo mismo, no es el mismo medio, pero quizá depende del proceso mental de cada autor, ¿no? Cómo procese la información del tema en cuestión que quiera abordar. Entonces, si tú lo quieres simplificar para entenderlo mejor, también lo vas a transmitir de una forma muy simple, a nivel narrativo y a nivel gráfico. Puede que sea a nivel simple gráficamente, quiero decir, pues líneas muy simples, colores muy planos, como tú quieras. Puede ser también una ilustración muy cargada, muy detallada, muy trabajada, mucho más, ¿no? Yo imagino que depende del estilo de cada uno también y de cómo procese la información, como decía, que quiere transmitir. No lo sé, ahí es un buen planteamiento. Llega mejor al receptor un mensaje sencillo y claro en cualquier medio, o depende del medio, habría que transformarlo y hacerlo un poco más complejo. No sé si te referías a eso. Sí, un poco que si a lo mejor intentando, digamos, centrarnos más en el mensaje, en la idea de comunicar, si se pierde, digamos, expresión, complejidad, ambigüedad de lo expresivo por el camino. Es un poco la línea. Ya. Pero vamos, que es un poco lo que estabais comentando de una u otra manera. Había que intentar que no, claro, que no se perdiera por el camino nada de lo expresivo ni nada del mensaje. Claro, ahí está el kit. También es cierto, como comentábamos antes, que vivimos en una sociedad súper rápida, que todo es muy virtual, los periódicos se leen digitalmente, ya no te paras a leer, las conversaciones son muy rápidas, todos hablamos por WhatsApp, y teniendo en cuenta también lo que hemos dicho de que las imágenes, como decía el DJ, no valen más que 1000 palabras en su opinión, ¿no?
quizás sí que habría que acompañarlas de algunas palabras, pero pocas, contextualizarlo, quizá para que se entendiera mejor el mensaje. Pero en cualquier caso, un texto largo, ahora mismo la gente joven no lo lee, por lo general, quiero decir, y a lo mejor en ese momento sí, poner una imagen potente puede suplir esas 1000 palabras, ¿no? No sé, es otra reflexión que hago. Ya haré una ilustración sobre eso. Fenomenal. Yo quería decir una cosa, si puedo. A ver, es con lo que acaba de decir Almudena, o sea, me ha dado para pensar que es que igual empezamos hablando de, o sea, lo que ha dicho Elisa también, ¿no? En cuanto a comunicación y expresión, ¿no? Y si lo pensamos desde nuestra práctica, no podemos olvidarnos que lo que hacemos son, o sea, nosotros manejamos un lenguaje artístico, o sea, que por mucho que queramos comunicar más y más, el lenguaje es el que es y tiene muchísimas posibilidades, pero que no se trata de hacer algo que comunique todo lo posible, porque eso sería un ensayo, no una ilustración, ¿no? Entonces tampoco es pedirle a un lenguaje que comunique todo lo que podría hacer en otro, porque estamos en el campo de lo artístico, ¿no? y de lo visual. Pero, o sea, en relación también a lo que he dicho de la simplicidad, ¿no? Yo lo decía exclusivamente hablando de la viñeta, porque el lenguaje de la viñeta, bueno, creo que implica eso, ¿no? A veces son un diálogo en un bocadillo, es simple, pero no en un sentido peyorativo ni simplista, o sea, es que es así, ¿no? Y para mí da para lo que da, para soltar algo que se va a entender porque ya estaba ahí en el ambiente, ¿no? Digamos. Pero que bueno, eso, que no creo que sea necesario simplificar un mensaje. Quizás simplificarlo sería irnos más a hacer una pedagogía que podría ser una adaptación de una obra, de un producto artístico que se haga, ¿no? Pero bueno, o sea, que podría ser un desglose, ¿no? de un trabajo. Pero, y luego otra cosa que quería decir, a ver si no pierdo el hilo, es bueno, no, sí, creo que lo he perdido. No, sí, perdona, que en relación al activismo, bueno, no sé, si por si se acaba la charla y no lo he dicho, yo la verdad es que no sé si esa etiqueta va conmigo, no lo sé, porque nunca, no me identifico demasiado con esa etiqueta que a veces creo que sirve incluso para instrumentalizar luchas, ¿no? En las que una no está siempre al pie del cañón, ¿no? Y al final yo siento que puede servir para instrumentalizar una lucha en beneficio de una carrera artística muchas veces, pero bueno. Pero de todas maneras, el activismo artístico, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, es aquel que se pone en el espacio público, ¿no? Y se puede ver, o sea, yo puede ser que puntualmente haya podido hacer cosas, hablo desde mi trabajo solamente, que hayan podido tener una repercusión y siempre ha sido porque se han salido de lo que es el espacio, ya sea el virtual o el expositivo o el plástico, ¿no? Y se han puesto fuera en la calle, ¿no? Entonces, entendiendo el activismo como un proceso que pueda utilizar la práctica artística, ¿no? Como formas de producir otros cambios, ¿no? Pues sí me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero alejándolo del concepto de producto artístico, de dibujo a secas, ¿no? Más como una aplicación de lo que conocemos del lenguaje a un proceso, ¿no? Que utilice las herramientas del lenguaje artístico. Pues muchas gracias. Yo creo que además está siendo un debate muy enriquecedor, también por diferentes posturas, ¿no? No hay que entender el activismo de la misma manera y además creo que también una visión intergeneracional, ¿no? que tenéis, pues que también ha sido un elemento muy enriquecedor, ¿no? Necesitamos ir cerrando la mesa porque, pero yo no sé si Tote ha intervenido ya en esta última. Elisa, dime y... Yo, si te parece como pregunta de cierre y ir pensándola a lo mejor un poco para cerrar, creo, como el activismo tiene bastante que ver también con la relación entre lo público, lo privado y lo privatizado, o estas tensiones también entre lo comercial y lo más independiente, autogestionado y demás,
A mí me parece que os parece como pregunta para reflexionar como cierre y como veáis vosotros y vosotras. Si veis hackeable el mainstream, si veis que se puede hacer activismo en la corriente principal, porque a fin de cuentas es también la que llega a más gente. Vale, pues si queréis utilizamos esta última reflexión para ir cerrando. Tote, como antes no has hablado, si quieres unir esta última y ya vas Bien, bien. por tu parte. Bien, perfecto. No, y además quería aportar solamente una cosa puntualmente a lo que estabais comentando, estando de acuerdo con lo que planteaba Jay y lo que después reiteraba Almudena. Yo soy partidario de que las viñetas tienen que ser simples en la medida de lo posible, pero el mensaje no tiene por qué ser necesariamente simple. Es decir, un dibujo simple no va aparejado a un mensaje simple. A veces un mensaje muy simple quiere decir muchísimas cosas y tiene muchísima profundidad. Y yo creo que ese es el gran bagaje que tenemos, que buscamos, los que nos dedicamos en cierta medida a esto, saber transmitir todo lo que sea posible con la mayor simplicidad que esté en nuestras manos, ¿no? Porque además yo creo que ahí está la clave, es decir, no todo el mundo tiene capacidad para entender las cosas con gran complejidad. Y más, como habéis comentado, Almudena creo que ha sido tú, y efectivamente los tiempos que veis ahí ahora mismo, la velocidad de las redes sociales, la velocidad de cómo va todo, es decir, hay que dar las cosas lo más simples posible, con independencia de que el mensaje vaya más allá o más acá, ¿no? Eso es otra historia. Y por lo demás, comentar, yo creo que es perfectamente posible ir a contracorriente. Yo, por ejemplo, yo no me considero un artista comercial en absoluto, además no lo soy, huyo de las editoriales, huyo de todo lo que tenga que ver, que me obliguen a hacer una viñeta todos los días, que me obliguen a hacer 5 dibujos todos los días, soy un poco un alma libre en ese sentido, y en ese sentido voy a contracorriente porque al final el producto de mi trabajo es el producto de un compromiso que tengo, el cual si un día estoy más inspirado, saco más, otro día si estoy menos inspirado, saco menos, pero todo va con una línea argumental que de fondo es lo que yo busco, que es transmitir, lo que decía también Almudena antes, es decir, yo trato de lanzar un mensaje, quien sea capaz o que tenga posibilidad de captarlo, fantástico. Si sé uno, bien, que son 20, genial, si son 100.000, vamos, para irnos de copas toda la noche. Entonces, quiero decir, hay muchas formas de abordarlo, todas son absolutamente válidas, pero al final lo que creo que lo importante es que seamos capaces de transmitir una idea coherente con nuestro propio compromiso con lo que nos rodea. Yo al menos es como lo intento y yo creo que de alguna forma es lo que todos los que nos dedicamos a esto tratamos de hacer con nuestro trabajo honestamente, ¿no? Vaya a ir contra la corriente o no lo vaya. A veces encontrar la corriente es más complicado, pero simplemente es lo que nos toca. Entonces yo con eso, bueno, pues aparte de todo, agradeceros también la participación de todos y la colaboración tan magnífica en este debate. Muchas gracias, Tote. Muchas gracias. Pues si queréis ir cerrando, el resto de, no sé, ahora como hemos invertido un poco los órdenes, pues Almudena, si quieres intervenir. Bueno, pues yo también coincido en que tampoco no sé si la etiqueta activista, es que todas las etiquetas al final pueden estar bastante contaminadas, ¿no? Pero yo creo que uno simplemente se puede considerar activista durante todo el día. O sea, no hace falta participar en nada en concreto, simplemente te levantas por la mañana, consideras que hay algo que no funciona bien, que hay algo que no es justo, algo que tú crees que se podría cambiar y si eres activo en ese proceso de alguna manera, pues quien escriba, que escriba, quien ilustre, que ilustre, quien pueda hacer un edificio que lo haga, o sea, cada uno con su profesión puede colaborar de muchas maneras, ¿no? Para lanzar un mensaje, ¿no? Entonces, uno es activista siempre. Yo creo que no depende de ningún tema en concreto, ¿no? No sé. Ahora, por ejemplo, yo, pues claro, tampoco me muevo por exposiciones, no estoy haciendo a nivel comercial, como decía, de grandezas, ¿no? Ahora mismo estoy dando clases a unos chavales de entre 18 y 30 años que tienen las ideas que tienen por su generación, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí yo sí que realizo ese activismo de alguna manera impulsándoles a reflexionar sobre 1000 cosas y que las ilustren, ¿no? Da igual, temas de género, temas de medio ambiente, temas de política,
pero que estén atentos, que se conviertan en esa antena, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es el activismo mío que hace que pinche, ¿no? Y de collejas y diga, reflexiona sobre esto, no sé, lo que sea, feminismo, corrupción, es que me da lo mismo, el tema que sea, hay tantos sobre los que reflexionar, tantos, estamos metidos en un mundo tan complejo ahora mismo y tan rápido, que yo creo que el incitar a que los demás reflexionen también es un activismo, ¿no? Así que nada, y bueno, pues por cerrar, que muchísimas gracias a todos, que me encanta conoceros o reconoceros de nuevo, y una charla súper interesante y que se queda cortísima, claro. Muchísimas gracias, Almudena. Sí. Gracias. Gracias. No sé, ¿quién sigue? ¿Quién quiere seguir? ¿Yul? Ah, vale, venga, Yeye, y ya cerramos con Yul, y además también agradecemos a Annalena por su colaboración en la traducción. Así que bueno, Yeye, te doy la palabra. Nada, enlazando con lo que ha dicho Almudena, pues en la misma línea yo creo que, y también con lo que ha dicho Tote, se trata de ser honestos, ¿no?, con el trabajo que hacemos, y si en alguna idea claudicas o cedes, que sea porque has cambiado, ¿no?, de tu forma de verlo, y que no sea otro tipo de mediaciones mercantiles las que aparezcan ahí, ¿no? Yo creo que eso es importante, no solo en el trabajo que hagas, sino en cómo lo hagas, cómo lo muestres, cómo lo cuentes y cómo estés tú también en la sociedad, ¿no? Que no es solamente la pantalla donde enseñas el trabajo, sino que eres tú y lo que haces, ¿no? Y bueno, nada, muchas gracias por organizar la charla e invitarme, y ha sido un placer conoceros. Muchas gracias, Yeye. Pues Yul, no sé, cierras entonces la sesión y nos das tu... Le mot de la fin, Jules. Alors, je voulais dire plusieurs choses, mais je vais juste en dire deux. Je voulais déjà revenir sur le fait que la bande dessinée, comme c'est un médium populaire, au final, c'est juste le reflet de ce qui se passe aussi à l'échelle de la société. Que como el cómic es un medio muy popular, no deja de ser un reflejo o sea, debería ser un reflejo de lo que pasa también en la sociedad, en ese mismo público. Et donc, du coup, tout ce qui émerge dans la bande dessinée chronologiquement, c'est vraiment le témoignage d'un contexte sociopolitique. Et je pense qu'actuellement, on peut constater qu'on est vraiment dans un momentum, une transformation très importante. Y que cronológicamente, como tiene que trasladar exactamente lo que pasa en un periodo o sobre un periodo de tiempo determinado, pues que estamos, según Jules, en un momento ahora mismo importante en ese sentido, ¿no? Porque hay unos cambios muy esenciales. Et donc, du coup, on a beaucoup plus de femmes, de personnes de couleur, de personnes LGBT, des gens qui font partie de minorités sociales, qui sont en train de prendre possession vraiment de ce médium. Y que ahora, por lo tanto, todo lo que son minorías o colectivos más escondidos, como pues, más desfavorecidos, como pues la mujer, las personas de color, LGTB, y todos esos que están en segundo plano, están tomando ahora precisamente un poco más el primer plano en ese medio. Et si je devais finir sur un mot, quelque chose, une phrase, ce serait plutôt une citation que j'aime beaucoup, qui est d'un auteur français qui s'appelle Patrick Modiano. Quiere terminar con una cita de un actor francés conocido, que es Patrick Modiano, que dice... qui dit on décide d'écrire parce qu'il y a quelque chose qui cloche, sinon on se contenterait de vivre. Uno decide escribir porque ve que hay algo que no va bien, y si no fuera así, se decidiría solo vivir. Et donc pour moi, je pense que c'est vraiment au cœur du travail un peu de tout le monde aussi impliqué ici, c'est comment on décide de créer, parce que justement, il y a quelque chose qui cloche, que ce soit à l'intérieur de soi ou dans le monde ou dans nos relations avec les autres, mais je pense que voilà, c'est central ici. Claro que eso para él es central, de gente como todos vosotros que se dedican a esto, la necesidad con un mensaje o con una imagen de transmitir algo que no va bien dentro de uno mismo o en el mundo o en relación a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico honor. Yo creo que Siana y yo estamos
Encantadas y muy contentas, y es verdad que siempre se queda corto el tiempo, y agradeceros tanto a Tote como a Almudena, Yeye, Yul y desde luego a Annalena, porque ha sido Orgullo esencial en esta ha sido charla. esencial y Bueno, no he milagroso. hablado mucho, pero está todo escrito aquí lo que le tenía que transmitir a él. No, Muchísimas gracias. sí, no, yo me uno a Elisa en daros nuestro más sincero agradecimiento, y que, bueno, pues ha sido una charla apasionante, enriquecedora, nutritiva y muy inspiradora, y bueno, pues estamos muy, muy contentas y muy honradas de compartir esta mesa con artistas tan comprometidos y bueno, tan activistas, entendiendo el activismo en sus diferentes maneras. Bueno, pues entonces, bueno, muchas gracias y un placer. Gracias a todos y a todas Muchas gracias. por haber Claro, y os invitamos desde luego a seguir todas las mesas redondas del Comics in Dialogue, porque a fin de cuentas esto es un espacio de conversación entre el cómic y la universidad, y creo que es algo necesario e interesante, y que esperemos que sea un work in progress, que esto no acabe, sino que siga que adelante. podamos volver a reunirnos en alguna otra ocasión. Así es. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Au revoir. Chao. Chao.